sean todos muy bienvenidos a este nuevo reality show Entre Humanos, donde vamos a tener a una serie de actores que van a estar representando a pacientes afásicos. Uno de ellos no será un paciente afásico, será una persona sin afasias, pero el propósito de esto es demostrar cómo es la convivencia entre estas personas, ver cuáles son sus dificultades al desempeñar actividades muy cotidianas, como podría ser ver una película, tener una conversación o quizá jugar cartas. Dentro de nuestros actores que nos van a estar acompañando el día de hoy para estar en este reality tenemos a Ivonne, tenemos a Aite, tenemos a Sophie, a Carol y por supuesto yo también estaré ahí, tu servidor, Ángel. Durante todo este transcurso vamos a estar relatando también cuáles son los síntomas de los pacientes afásicos, qué tipos de afasias son y bueno, también qué afasias son las que les afectan en este caso. Y sin más que agregar, ¡comencemos! Ay, no me está gustando esta película. No entiendo qué está pasando, pero si tuviera que apostar diría que les está mintiendo. Es obvio, siempre es lo mismo. Me pregunto, ¿qué me podrán decir respecto a la película? Las afasias son problemas en el habla. Son trastornos del lenguaje que afectan la capacidad de comunicación de una persona. Son desórdenes del lenguaje que afectan la capacidad del individuo para comunicarse. Es una enfermedad que impide que te comuniques, impide la capacidad de hablar, comprender el lenguaje. Las afasias no son una afección, no son una enfermedad, son un síntoma. Son síntomas de un daño cerebral que les genera muchas dificultades y problemas que pueden desencadenar en depresión en algunos casos. A diferencia de otras afasias que pueden llegar a afectar la capacidad de recibir información y procesarla, o la capacidad de gesticular o entender movimientos físicos en el lenguaje ajeno, esta afasia es principalmente sobre lo que es la expresión. Creo que no se me entiende. Maldita sea. Si hablara mejor o si pudiera pensar bien en qué palabras decir, tal vez si lo dijera o si planeara lo que dijera, tal vez puede llegar a afectar tu capacidad de escuchar y entender, pero esta afasia de Broca radica principalmente en la expresión. Cabe destacar que la afasia de Broca puede darse de forma moderada o severa, lo que significa que aunque sí incluyen los síntomas que son la capacidad de dar oraciones completas, fluidas, elocuentes o hablar con dicción, hay personas que precisamente por tener una afasia de Broca o de expresión moderada no sufren tanto de estos síntomas, o al menos sí, pero no de una manera tan fuerte como lo sería una persona con afasia ya severa. Ya estas personas tienen mayores dificultades y les es más complicado el adaptarse. Las personas con afasia global tienen discapacidades graves de expresión y comprensión, así como de producir el lenguaje. Dentro de sus características principales suelen sustituir fonemas y, debido a su incapacidad comunicativa y motora, estas personas suelen desarrollar síntomas depresivos. El juego está demasiado parejo. Espero que no se me vayan a caer las cartas y todos vean lo que tengo en mi juego. Qué difícil es esto. Ojalá no me dieran tantos tics faciales. La verdad me cansa bastante. Este tipo de afasia consiste en que la persona no es consciente de sus errores al gesticular palabras. Esto se debe a una lesión. En el caso de mi personaje, confunde las palabras y las cambia por palabras parecidas o que podrían llegar a tener significados
similares. Y esta se llama fluente porque el habla sigue siendo aparentemente normal. La entonación y el ritmo se escucha pues a lo que estamos acostumbrados, pero puede que hayan parafraseas, que utilicen palabras de la misma categoría, por ejemplo, intercambiar pluma con lápiz o ya completamente hablar con neologismos. Sí, esto es un zapato. No estoy entendiendo la mitad de lo que estamos hablando, pero por lo que puedo ver de sus expresiones faciales, creo que ellas me están entendiendo a mí, o por lo menos están intentando entenderme a mí, y yo las estoy intentando entender a ellas. No sé, es algo confuso, pero creo que me caen bien, sus caras son bastante honestas. Creo que mi personaje piensa que las palabras que dice son correctas, aunque claramente no es así. Y realmente siento que debe sentir una gran frustración a la hora de cambiar las palabras a palabras que son parecidas, pero que tal vez no es lo correcto a la hora de decirlo. Me gustaría que me entendieran, ya que me siento, ¿cómo es la palabra? Animado, contento, no, es un sentimiento diferente. Frustrada de que no me entiendan cuando hablo. Creo que la mayoría de los momentos me quedo callada porque vaya, o no estoy entendiendo lo que me están diciendo o no le veo el punto a hablar. Como que ya a este punto creo que sé lo que me está pasando, sé que tengo un tipo de afasia, sé que al hablar solamente se crea una situación un poco más frustrante, por lo que me quedo callada en su mayoría. Viendo la película, creo que a través de los gestos, los rostros, logro entender el significado en general, o sea, es claro el significado de lo que la película me está diciendo, igual con la gente que ya conozco, pero con gente nueva sí es un tanto difícil porque no sé, no logro entender lo que me están intentando decir, y encima de eso pues también tienen trastornos, entonces es algo totalmente diferente a lo que yo me encuentro en mi día a día. Mi personaje, teniendo afasia de Broca, lo que yo hice fue al menos agregarle a mi personalidad dicha afasia y lo que creo que eso conlleva. Por tanto, el resultado, al menos en mi imaginación, fue como un manojo de desmotivación y depresión. Entonces, pues no me vi cómodo en estas situaciones. Espero al menos mi personaje en el futuro logre solucionar estos conflictos. Considero que el personaje fue bastante paciente al momento de hablar y que se manejó de una manera correcta. Porque a las personas afásicas no hay que hablarles de un modo especial, pero sí hay que ser muy claros y muy concretos al momento de expresarse. Si lo prefieres, la pongo después y ya escuchamos tu álbum. Estaría bien. Se parece a Britney Spears. Ella sí me gusta mucho. No se parece mucho a Britney, es muy distinta. Es más espontánea y creativa en cuanto a sus letras. Para evitar causarles tantas dificultades al momento de que ellas te entiendan. Es decir, creo que mi personaje hizo muy bien al hablar con unas frases cortas, concretas, sin ir tanto a indirectas, porque una persona afásica difícilmente te va a entender si le estás dando muchas vueltas al asunto, si le estás dando muchas indirectas. Hay que ser directos y ser muy claros, muy concretos. Quizá deberías de darle una oportunidad antes de decidirte. Bueno, tengo tiempo, mañana no me van a visitar. Ok, vengo. Considero que una de las cosas sobre las que piensa mi personaje es sobre si es bien entendido con las demás personas. Siento que tiene como curiosidad por terminar de entender su tipo de condición y independientemente de eso, siento que se siente más en confianza por intentar
transmitir lo que piensa sin que lo juzguen tanto por el hecho de que ha podido convivir con más personas con un trastorno similar al suyo. Sobre mi personaje, diría que empatizo mucho, al menos quiero pensar que no fue muy lejano de la realidad, pero también tengo que ser honesto sobre el hecho de que no conozco muchas personas de cerca con esta situación, padecimiento, por tanto, pues tal vez no fue muy exacto y definitivamente me fui al lado más negativo del espectro, pero pues me parece un tanto indiferente. Estoy satisfecho, no estoy satisfecho. Espero comunique bien lo que implica esta afasia. Con eso estaría bien. Al vivir como mi personaje, sentí la gran frustración que tienen las personas que sufren esta afasia realmente. Gracias al interpretar este personaje, me pude dar cuenta de lo afortunados que somos las personas que no sufrimos afasias, ya que las interacciones sociales es muy importante para el desarrollo de la persona. Y el tener este tipo de afasia realmente sí disminuye mucho esta parte tan indispensable para nosotros como seres humanos. Bueno, finalmente, ¿qué les puedo decir yo sobre cómo me sentí interpretando a este personaje? Pues no fue malo, pero pudo ser mejor. Creo que lo más interesante de haber hecho el personaje fue el no haber titubeado demasiado y quizá el estar observando a todo el mundo. O sea, estar viendo cómo estaban desempeñándose más que nada. Pero creo que fue algo interesante y quizás sí me gustaría volver a interpretar un personaje similar, con más diálogo más que nada. Una de las cosas que sentí al vivir como este personaje, sobre todo era duda, por intentar entender si sí estaban comprendiendo lo que decía. Independientemente de eso, personalmente yo tenía la duda si estaba interpretando correctamente a este personaje tan peculiar, y independientemente de eso sentía cierta emoción y curiosidad por intentar seguir aprendiendo acerca de él y sobre cómo se desarrolla con este tipo de condición. Yo creo que se sintió un poco frustrado, sobre todo cuando se trataba de solamente platicar, porque no entendía lo que estaba pasando y la gente no me entendía a mí. Entonces, por más que yo intentara darles a entender un punto, ellos no lo lograban captar. Entre más frustrante, peor se torna el lenguaje y la comunicación. Entonces, Perdón. Lotado. Sí, lotado. Y... Sinceramente, hasta cierto punto sentí enfoco. Yeah. ¿Que no? No. Y si se da cuenta, ¿qué harías? No sé, ya no quiero, estoy chido.